este 21 de septiembre, donde se conmemora el Alzheimer a nivel mundial. Pero además, el 21 de septiembre conmemoramos y saludamos ya en los diversos programas, hemos saludado a todo el equipo de Radio Universidad de Concepción, de Radio La Discusión de Chillán, en este Día del Trabajador Radial precisamente, y en ese contexto además queremos hablar respecto a un documental y lo que significa claramente Voces del Dial Penquista. Nos acompaña Lorena Ormazábal, socióloga, correalizadora y productora del documental Voces del Dial Penquista, además alumni UDEC. Exactamente. Hola Connie, gracias por la invitación y la oportunidad de poder justo hoy y también recordar a las radios comunitarias, muy importante en el Día de las Trabajadoras y los Trabajadores Radiales, recordar y un poco a partir de esto conversar brevemente sobre este trabajo audiovisual, un largometraje llamado Voces del Dial Penquista, que lo grabamos el 2019. Por pandemia obviamente se vio todo ralentizado, así que recién en octubre del 2020 lo pudimos hacer un estreno online. Y para el 19 de agosto pasado, que se cumplieron los 100 años de la radio en Chile, pudimos hacer un par de presentaciones con público en centros culturales. Eso como primer elemento. Y recordar de que este trabajo lo que buscó fue testimoniar, excavar, hacer un trabajo exploratorio en los testimonios de locutoras y locutores que constituyen patrimonios culturales inmateriales. Claro. Este trabajo se hizo gracias a un fondo de apoyo en las iniciativas culturales comunales, financiamiento del municipio de Concepción, que es muy importante destacarlo porque es un fondo que ayuda a pequeños proyectos ya hace bastantes años, varias décadas de diferentes administraciones municipales, y nosotros gracias a esto lo pudimos llevar a cabo. Fuimos 4 personas. El ocurrente de esta idea fue Pierre André Benavides Garrido, no le gusta que lo nombren, pero bueno, él fue. Y se le da el reconocimiento. Se le da el reconocimiento, además a nombre de él fue asignado el proyecto, el financiamiento, y los dos fuimos correalizadores y contamos con 2 personas que fueron fundamentales en este trabajo porque solos no hacíamos nada. Nosotros no somos audiovisualistas. Por lo tanto, contamos con 2 personas que nos apoyaron en esa línea. Eduardo Méndez, quien hizo de cámara y de todo, y Siegfried Obrist, también que entregó el equipamiento y el diseño. Así que entre los 4 estuvimos con este trabajo bellísimo de recoger 22 testimonios de hombres y mujeres. Desafortunadamente fueron 3 solamente las voces femeninas. Mira. 2 de ellas están haciendo radio, nuestra querida señora Elvia Vergara, locutora insigne de Radio Universidad, Verónica Ramos, voz de Radio Femenina, que a todo esto un saludo a Radio Femenina porque hoy está de cumpleaños, y Olimpia Riveros Ravelo, concejala, profesora de español, y también fue locutora de Radio Universidad y directora inclusive de Radio Simón Bolívar. Lorena, claro, tú nos mencionas el 2019, las motivaciones en ese contexto, las ideas que tienen al inicio, porque, bueno, tú señalas también este apoyo desde lo audiovisual. Muchas veces uno tiene la idea de lo que quiere hacer, pero al momento de llegar, de buscar las fuentes, cambia el panorama. ¿Cómo se fue desarrollando eso respecto a buscar a las personas que les dieron los testimonios, estas 22 personas que finalmente dan los testimonios, y mientras van armando también esto, ¿cómo se fue desarrollando en el equipo en general? Mira, todo el trabajo de levantamiento de datos y las conversaciones o entrevistas las hicimos entre André y yo, y ahí para mí fue fundamental el hecho de ser socióloga. Ya son años de oficio, de trabajo metodológico, por lo tanto mi abordaje, que era un puntal en esa línea, fue fundamentalmente tener muy claro siempre el objetivo, y el objetivo era mostrar este testimonio patrimonial invisible, que son las voces, y poner el concepto también. Y en cuanto a conocimiento radial, los 2 teníamos. Ya André mucho más en lo técnico, se crió prácticamente en la Radio Universidad por temas familiares, que tuvo un familiar que trabajó en Radio Universidad, así que Elvia, por ejemplo, lo conocía desde niño. Entonces fuimos armando estas listas, quienes accedían, el 99% nos dijo que sí, y nos llegaron 3 testimonios maravillosos desde Santiago, de Sergio Campos,
cooperativa, Juan Larribera, Juanito Larribera, y don Sergio Villanueva, que también fue de radios de acá y de medios de televisión y de radio. Entonces hubo una generosidad de los nombres. Aparte de eso, contamos con el apoyo del Círculo Amigos del Micrófono, que son una agrupación de locutores, gente de radio, y son poquito club de todo, porque la mayoría son, pero maravillosos, exquisitos, ahí con Héctor Alarcón Manzano, Rolando Alarcón y Gilberto Morales, por ejemplo, que también testimonió, que es el periodista, locutor y director académico, director de comunicación social, UDEC. Entonces hubo una generosidad, apoyo, y en ese sentido a mí me interesaba mucho venir brevemente a conversar con ustedes, porque el respaldo que nos dieron diversas instituciones, partiendo por la propia municipio de Concepción, pero la Universidad de Concepción fue maravilloso. Y, por ejemplo, el decano de Química y Farmacia, que nos abrieron las puertas, porque a Olimpia Rivero la entrevistamos allá y recorrimos el lugar, el último piso de Química y Farmacia, que fue donde nació Radio Universidad de Concepción hace más de 60 años. Entonces quedaban unos focos rojos que se ven en el documental. Mire qué los bonito. Prendieron especialmente para nosotros, y ella fue recorriendo, porque decía, aquí estaba esto, acá estaba la sala de reconociendo prensa, el espacio. aquí grababa el tubo, Mira qué aquí bonito. hacíamos esto. Entonces eso fue un trabajo que fue un regalo de resiliencia para varios de ellos. Por ejemplo, Olimpia y Elvia y otras personas recordaron a Fernando Álvarez Castillo, quien hasta el 11 de septiembre del 73 fue intendente de Concepción, fue uno de los locutores fundadores de Radio Universidad y fue muerto, asesinado en contexto político, ¿ya? Represión. Por lo tanto, fue resarcirse, volver a recordar de la forma más digna, más notable, nombres, personas, hacer memoria de una manera delicada, elegante, hermosísima. Y sabes, Lorena, mientras tú estás comentando eso, pienso, bueno, que claro, hay un desconocimiento respecto a las radios en general, pese a que es algo tan nuestro, porque, por ejemplo, acá tenemos esta radio y yo creo, o sea, para el terremoto, no hay que irnos tan lejos. Exacto. Cómo nos ayudó evidentemente y cómo, bueno, en estos momentos ahora el teléfono, pero pienso hasta en los mismos partidos. Antes, cuando se podían entrar los elementos, estar escuchando en paralelo el partido a través de la radio, las noticias, la información en la compañía, los programas, por ejemplo, que tenemos a través de Radio Universidad de Concepción y que ahora ya esta versión más actualizada con podcast. Pero es una cercanía que muchas veces no la dimensionamos o conocemos poco, como que no nos acercamos tanto, pese a que lo tenemos tan dentro de nuestra cotidianidad, o al menos antes de la llegada masiva de Internet y la televisión. Connie, tú justamente hablabas de los podcasts, lo mencionaste, por ejemplo, los podcasts, muchos de ellos ahora en pandemia han trabajado la línea del radioteatro. Claro. Nada nuevo. Retomando, nada nuevo años atrás. O sea, volvamos a los tiempos del año 38, cuando Orson Welles emitió La Guerra de los Mundos, ¿ya? Entonces, hay muchas cosas que van girando. Mira, lo que yo rescaté de todo esto fue que la radio, aparte de informar, entretener y acompañar, la radio también genera una cercanía y es súper dúctil, muy adaptable tecnológicamente. Cuando entró la televisión dijeron la radio murió, y no es así. No. ¿Ya? Ahora se hace complemento con la imagen a través de todo el proceso digital. Sin embargo, la esencia, esa cercanía, por ejemplo, hay dos testimonios breves que los quisiera mencionar porque son muy importantes y que quedaron off the record, no se incorporaron. Una fue de Elvia, que me señaló no señaló, porque esa entrevista la hizo Andrés, de una persona que estuvo por largo tiempo hospitalizado y le comentó que él permanentemente escuchaba en el hospital la voz de Elvia y los programas, los conciertos. Una vez que salió del hospital, le llegaron flores a Elvia. Creo que la hija le fue a dejar las flores. Mira qué lindo. Fue su compañía durante todo ese tiempo. Otro, Víctor Valenzuela, otro locutor, también comentó que en una ocasión hizo una reflexión sobre la vida y después le llegó un llamado, creo que lo visitó la persona,
y era una mujer joven que había tomado la decisión de quitarse la vida y justo en ese momento estaba en el proceso cuando escuchó a Víctor. Mira. Entonces, estamos hablando de ese elemento que son hilar fino, micros, íntimos, más allá de la transmisión deportiva, más allá de la canción, del concierto, estamos hablando de vida. Y Gilberto lo menciona muy bien, dice, la radio nos marca las horas de la vida. Ya, es bastante poético ese giro. Entonces, por ejemplo, mi madre está postrada, ya hace bastantes años, y tiene una radio idéntica a esta en su velador. Sus padres, mis abuelos maternos, los dos dejaron esta vida y en los veladores había una radio. Una radio, mira. ¿Ya? Entonces, de eso se trata. Puede ser con esto, con la radio del auto, con tu teléfono, sí. Cambia, como sea. pero se mantiene la esencia. ¿Sí? Eso es la esencia. Y acá en estos 22 testimonios, que va incluido también una referencia a quienes ayudan a todo este elemento de la radio, y antes se usaba mucho más, que eran los radiocontroladores. Las radios grandes tienen radiocontroladores, radiocontroladoras, por ejemplo, también las hay acá en Radio Universidad. Entonces, es un equipo de gente. No es solamente la voz que es lo que uno escucha, o ustedes acá mismo en el canal, yo en este momento estoy aquí, pero camarógrafo, yo esperaba, había todo, desde la maquilladora que trató de hacer milagros, hasta todas las personas que estaban entre y sale saludando. Entonces, ese sentido de equipo. Y finalmente nosotros, este objetivo que nos planteamos fue conseguido con CRECE, y yo invito a revisar el Archivo Histórico Concepción, www.archivohistóricoconcepcion.cl. En la mediateca encuentran disponible desde octubre del 2020 está el documental Voces del Dial Penquista, especialmente a los docentes de educación básica desde séptimo, puede ser bastante bueno, hasta la media, porque si son creativos van a descubrir que el documental habla de tecnología, de comunicación, habla de lenguaje, por supuesto, de historia, de cívica, testimonio. Entonces, pueden hacer un cruce de asignaturas maravilloso a través con la justificación de Voces del Dial Penquista. Que no se pierda estos casi 2 millones que entregó la Municipalidad de Concepción en hacer este trabajo. Y lo más importante, fíjate, dura 110 minutos, a mí me tocó terminar el trabajo de edición, podría haber sido menos, es lo que se dio para el contexto que estaba. Tiene 5 capítulos y el último capítulo es el que yo más cariño le tengo, que se llama La magia de la radio. Mira. Y ahí voy a hacer un spoiler. El exdiputado don José Miguel Ortiz, que fue quien respaldó la ley, porque existe una ley del Día Nacional del Locutor, en el documental se habla, y él al final dice, yo no pude ser locutor, yo quería ser locutor, pero le saqué la ley. ¿Ya? Entonces eso es como muy de niño, muy hermoso, muy entrañable. Y de eso se trata, sentimiento, testimonios, memoria histórica. Ahí está Olimpia en esa imagen, en lo que era Radio Universidad, en química y farmacia. Y para la gente joven, ¿cuál fue una de las últimas locaciones grandes de la radio donde se encuentra emplazado el mall del centro en este momento, en la esquina de Tucapel con O'Higgins? Ahí estaba. Ahí estaba. Ahí dejamos la invitación, archivohistóricoconcepción.cl/colecciones/mediateca /Voces del Dial Penquista. Ahí para que lleguen directamente y puedan disfrutar de esto. Lorena, agradecerte que nos hayas podido acompañar en esta oportunidad a contarnos también respecto a la realización y lo que significa, y sobre todo en este día tan especial. Gracias por la oportunidad, sigan escuchando radio, sigan maravillándose con la magia de la radio, y sobre todo felicitar a Radio Universidad de Concepción, que desde un comienzo tuvo una perspectiva de género, sin hablarse de género en aquellos años 60, e incorporó mujeres estudiantas, como fueron Olimpia y Elvia, que eran estudiantes de castellano, para ser locutoras.
Y eso fue visionario y eso la universidad y toda su red de medios nunca lo debe olvidar, de ir a la vanguardia en ese sentido. Absolutamente, y ahora también con una directora ahí en la radio Universidad de Concepción. Vocería de Gobierno del Biobío dejan un mensaje también este Día del Trabajador Radial a través de don Sergio Morales, locutor con 48 años de experiencia. Queremos saludar a todas y a todos los y las trabajadoras radiales del Biobío, quienes cumplen un rol fundamental informando, acompañando y entreteniendo desde todos los rincones de nuestro territorio. Nos quedamos con ese mensaje que dejan a través de un video de las redes sociales y nos vamos a una pausa comercial. Lorena, agradecerte que nos hayas podido acompañar. Gracias, Cori.